ellos afirman de que es lo que nosotros vivimos es una ideología y que la deuda no es un problema para el país. Entonces, eso yo escucho demasiado de ellos, escucho bastante. La deuda no es un problema para el país, el déficit fiscal es una ideología, no había crisis y cosas así. Y eso yo siempre escucho por parte de ellos. Eh, ¿Tú qué piensas acerca de eso, Santiago? Estimado Juanjo, pues me gustó mucho lo que es la idea del el Eco Mauri, que prácticamente que en esto, en la década perdida, es decir, la década que fue el supuestamente economista, porque el economista no tiene absolutamente de nada, porque si, como decía eh, Hayek, prácticamente decía, si los socialistas entendieran de economía, simplemente no fueran socialistas. En este caso, ahora hay una introducción eh, en cómo el sector público quiso, en el año de, bueno, en el año de Rafael Correa, cómo quiso generar dinamismo económico, pero solo hubo un crecimiento a corto plazo. Y como sería, como decía prácticamente Milton Friedman, estas postulaciones, Milton Friedman cabe mencionar que salió pues, del pensamiento monetarista, ¿no? Donde hacía fuertes críticas a lo que es la intervención estatal, propuesta por John Maynard Keynes, ¿no? En donde existe este gran debate que John Maynard Keynes decía solamente en momentos de crisis o depresivos que tendrían que entrar la intervención estatal, pero aquí prácticamente piensan que la intervención estatal tiene que ser de manera De manera paulatina. paulatina y van- ajá, sin pausar. Ajá, eso sí es Entonces, verdad, ¿no? Yo, la, la, mm, cómo es que Rafael Correa idolatró, o sea, le puso esa ideología en que todo debería ser, ¿por qué debería ser gratuito? Todo tiene un costo y todo tiene un precio. Y el costo fue de los 10 años, pues, prácticamente lo que fue la subida pues, Rafael Correa tuvo los mejores años del barril de crudo. ¿Qué hicieron con esos fondos? El precio lo estamos pagando aquí, porque prácticamente él solamente hizo un incentivo en corto plazo, pero a largo plazo prácticamente no hubo una desaceleración de la economía. ¿Por qué? Porque fueran medidas que solamente incentivaron a corto plazo un balance favorable en la casa fiscal, y es lo que decía prácticamente Rafael Correa. ¿Y por qué nosotros necesitamos, nosotros no somos el sector privado para estar generando superávit de casa? Porque es que yo, realmente es necesario, sí, es es verdad. necesario. Y Eh, decir, no, el endeudamiento público no es, o sea, no es un problema, que no es un problema. Prácticamente, si es que nosotros no podemos saldar ni nuestra propia, nuestros propios gastos internos, ¿cómo podemos solventar lo que son las deudas contra los organismos multilaterales, que son diferentes entidades multinacionales que nos dan financiamiento? No nos van a ofrecer después. ¿Y cómo vamos a poder cubrir esos gastos que nosotros prácticamente hemos tenido paulatinamente en todos estos 15 años? No los vamos a poder salvar. Entonces, yo pienso que es necesario hacer lo que es un recorte del gasto público, el famoso gasto público, como yo les decía, el gasto público, porque este famoso gasto público solamente ha generado incertidumbre a largo plazo. Esto es milésimo, porque Yo quiero comentar algo, ¿no? sí, sí, Santiago acabó y apagó la cámara de una. Dele, economista Rivera, yo tenía algunas cosas que decir, pero dele. Usted es el invitado eh, principal aquí, entonces dele. el país creció pues bastante, de una forma bastante importante en la década de Correa, en la mitad de la década de Correa. Pero como lo dijo Santiago, fue a través de un gasto público expansivo muy grande. La forma más sencilla de crecer en un país es esa, el gasto público. El problema es que esa forma de crecer no es sostenible en el tiempo. Sí, el problema de esa forma de crecer es que se limita exclusivamente al nivel de recursos que tiene el Estado. Em, el Estado más o menos, si los datos no me son infieles, creció de 500.000 servidores públicos a aproximadamente 800.000 servidores públicos en la época de Correa.
Hablemos, para ser sencillo, como siempre, los datos, hablemos que pues, es un promedio de $1,000 que gana por persona. Entonces estamos hablando de 80, 1,000 por 800,000. ¿Cuánto es? 80 millones de dólares al 80 millones de mes. dólares al mes. Sí, y si tú multiplicas eso por 12, estamos hablando de 960 millones de dólares en sueldos y salarios. Aproximadamente 1,000 millones de dólares, que es un gasto excesivo. Se empezaron a hacer grandes obras de infraestructura, pues, pero que lastimosamente no son permanentes en el tiempo. Se hace una carretera, obvio, durante ese periodo de que se hace la carretera se nota un crecimiento de la producción. ¿Por qué? Pues porque hay que contratar factores de producción, pero se acaba la carretera y se acabó. No hay más crecimiento. Con una El pregunta, problema, tengo ahí una pregunta, disculpe que le corte. Y entonces, ¿cómo mejoramos nuestras carreteras? O sea, ¿cuál es la mejor vía? no, por supuesto que hay que hacer eso, pero el problema es que eso, o mejor dicho, en la década, en los años de Correa, se aumentó la inversión pública en detrimento de la inversión privada. Más o No, menos, si no estoy mal, más o menos pasó a ser la inversión pública un 60% y la inversión privada un 40%. Pero lógicamente, vuelvo a repetir, eso no es sostenible. Bueno, pues ustedes eran todavía estudiantes de colegio, en los años 2012, 2011, 2010, ya hablábamos con los estudiantes de esto. Y yo siempre les decía, hasta el 2013, que vivimos en una burbuja económica, que el momento en que caiga el precio del petróleo, esa burbuja económica revienta. No soy experto energético ni cosa parecida, pero los expertos energéticos ya hablaban en el año 2002 y 2013 que iba a haber una crisis del precio del petróleo en el 2015. Todos los que algo leemos de economía nos enteramos de eso. Solamente el presidente y sus ministros no sabían eso. En efecto, en el año 2015 la crisis energética estalló y ahí se vio la realidad del país. Ahí, con un petróleo de $52, con un petróleo, un precio del petróleo para el Ecuador de 40, de $38, empezaron los graves problemas. Y ahí, pues, ahí es donde el verdadero administrador debe mostrar que en realidad sabe cómo administrar. Y ahí fue, pues, cuando nos dimos cuenta que el administrador no sabía administrar. Empezó los endeudamientos, bueno, ya habían antes, se empezó a tomar liquidez de donde había cómo para terminar haciendo algo de obra que tenía. Entonces, el gasto público es importante, como dijo Keynes, acuérdense ustedes mismos, el gasto público es importante para darle impulso a la economía, para fortalecer la inversión privada, pero que eso no es sostenible en el tiempo, dijo Keynes. Y él pues acabó con una frase bastante decidora. Decía que igual a él no le importa porque él ya va a estar muerto. ¿Y qué ha pasado? Pues sencillamente empezaron los problemas económicos. Según Correa, pues la economía, o quien maneja la economía venezolana es un genio, porque ahora ya hay crecimiento económico. Por supuesto, si yo, por decir algo, tenía un PIB de 10 millones y durante varios años cayó a 1 millón y luego para el siguiente año crece a 2 millones, pues tengo un crecimiento del 100%. Es lógico, pero el problema es de que no son los niveles precrisis. Si hubiera un crecimiento sostenido, ahí podríamos decir que la economía de ese país está bien. ¿Y por qué dice eso Correa? Porque el principal asesor económico del gobierno venezolano es el tristemente recordado ministro de Economía del Ecuador, Patricio Rivera. Entonces, el ejemplo es Venezuela, el ejemplo es Nicaragua, el ejemplo es Colombia, el ejemplo es Cuba. Entonces, si nos vamos a esto del gasto público, pues eso es lo que ocurre. Lo que creo yo, lo que pienso yo a ese respecto,
es que el país o nuestro país eh, está en un problema, en un hueco del que pues yo creo que en unos 5 o 6 años saldremos. El PIB sigue creciendo, claro, el PIB sigue creciendo, pero cada vez a niveles más lentos. Este año creo que se espera que, si no estoy mal, un crecimiento del 2,1%. El año anterior creo que fue del 3,1%, no recuerdo bien. Pero como les dije, después de la crisis del COVID, se debía haber crecido más o menos al 6,7% para recuperar niveles de crecimiento de antes del COVID. Entonces, a veces el problema que tenemos, y yo creo que es el problema que tiene el país, es que, pues, los que algo sabemos, algo leemos o algo investigamos, entendemos estos temas, pero el común de los habitantes, pues él no sabe eso. Como tú dijiste, Juanjo, él sabe que no tiene seguridad, él sabe que no tiene luz, etcétera. Pero la coyuntura de dónde viene todo eso, no saben. Ustedes saben que incluso gente que es preparada, es educada, pero que no tiene la formación de economía o que no se mejor, es que había carreteras, es que había obra, es que había esto, pero el costo que tenemos por esas obras es altísimo y lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando. ¿Quién es? ¿Me Víctor, escuchas? ¿cómo está Víctor? Buenas noches. ¿Qué hubo? Buenas noches. Buenas noches, sé que estás un poco cansado. Ya No, estamos sí, sí, estoy en el auto, pero igual quise saludar un ya. ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿En qué están conversando? Bueno, aquí estamos, justo ya terminando la ponencia sobre la crisis. Bueno, te voy a explicar cuál es la conclusión que nosotros llegamos para que tú puedas participar ya para ya comenzar a terminar la ponencia. No sé si te parece, para yo darte lo que pasó en nuestro conversatorio. Sí, sí, yo los escucho. Yo te escucho. Ok, bueno, aquí con el economista Rivera, el economista Santiago y mi persona, todo lo que se habló, todo. Bueno, a mi punto de vista, a mi punto de vista de todo lo que yo escuché, llegamos a la conclusión de que tenemos un Estado que sí, 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 bien es cierto, se ha dedicado a la energía, al desarrollo de termoeléctricas, hidroeléctricas, eh, se ha financiado demasiado, ha generado un gasto, ¿sí? Pero a su vez el gasto se debe pagar, se debe cubrir, debemos pagar las deudas y cosas así. Y entonces, a medida que crece la demanda, crece la población, el Estado necesita mayor financiamiento. Y entonces ahí el Estado se vuelve un poco más ineficiente y viene, bueno, también tenemos el otro problema de que vienen otros gobiernos con otra ideología y no pueden continuar los planes que dejan otros gobiernos y eso también es un problema. No, no, eso también es un problema. De las conclusiones también que acordamos es que debemos tener un Estado más responsable, más transparente, un Estado que realmente nos ayude, pero al mismo tiempo que deje a la participación privada a dar su camino, ¿no? Por ejemplo, en el 2007 y en esos periodos, si bien es cierto, se invirtió bastante en esa energía, pero no hubo la participación privada, que nos hubiera gustado tenerla también. Y bueno, eso también bueno, esas son las conclusiones, así que te lo digo así de manera rápida en la que se acordó en este expositorio y bueno, Víctor, yo te traje aquí porque tú tienes también una visión un poco diferente y yo sí quiero escuchar cuál es tu punto de vista acerca de todo esto. Claro, bueno, yo realmente, como te digo, y como ustedes mismos hablaron, que como crece la población, crece la demanda, significa que hay que invertir, ya sea en cualquier tipo de vertientes energéticas, ya sea hidroeléctricas, termoeléctricas, eh, las otras variantes. Pero, y como tú mismo decías, se tenía un plan maestro energético, incluso teníamos seguridad energética. Creo que fuimos el quinto después de grandes países. Pero yo no ataco el sector privado. Si el sector privado, puede haber concesiones, como en ciertas áreas del sector público, ¿no? Yo no estigmatizo el sector privado. Pero sí se necesitaba asignar bien los recursos y tratar de hacerlo más eficientemente, ¿no? O sea,
cuando hay un Estado con un modelo más, ¿cómo podría decirse? Más austero, tal vez no utilizar los recursos donde se deben y mandarlos a otras partes, puede suceder esto como ahorita estamos con Estiaje, ¿no? Tal vez si se hubiese invertido en el parque termoeléctrico, hubiésemos tenido más capacidad. Igual y nos iba a faltar energía, pero tal vez no tantas horas íbamos a tener sin luz. Y, y bueno, eso prácticamente, ¿no? O sea, siempre hablo yo de inversión y hay que tener ingresos. Había incrementado la recaudación por el incremento del IVA, pero asimismo no es la recaudación que se esperaba. No se sabe si por falta de consumo o por evasión. Pero bueno, se tuvo un ahorro con la eliminación de los subsidios a los combustibles. O sea, ha habido recursos y creo que el precio del petróleo, no sé en cuánto está, no sé si en promedio está en $80, pero creo yo que no es un mal precio. Así que hay que tratar de invertir. Yo hubiese dicho poner en emergencia el sector eléctrico y poner manos a la obra, porque eso es lo que nos está faltando ahorita, ¿no? Estamos deficitarios en energía. Ya ahorita se está importando energía con Colombia, pero ya hay que utilizar esos recursos para invertir. Y si hay que hacer concesiones, que se las haga. O sea, yo no estoy en contra del sector privado en ese sentido. Peor, sobre todo en temas tan urgentes como la falta de energía. Sobre todo eso, querido Juan, y saludos a los economistas Santiago y Mauricio. Un gusto verlos aquí. Creo que coincidimos plenamente con lo que dice Víctor Hugo. Se debió haber invertido en termoeléctricas y pues hay que tomar medidas urgentes, ¿no? Lo importante es que lastimosamente pues los grandes proyectos son para largo plazo. Ahora debe tomarse medidas urgentes e inminentes para minimizar pues los cortes de luz que existen. El único problema que tenemos en el país es que la recaudación tributaria en verdad no va a ser como se le espera, por cuanto el nivel de producción del país, como les había comentado, pues no va a crecer en el monto que se espera. Pues creo que si no, les vuelvo a repetir, las proyecciones son que solo vamos a crecer en el 2,1%. Y eso implica pues también limitación de los recursos. Esperemos que se tomen las medidas urgentes para esto. Acuérdense también pues que los cortes de energía van a producir menor producción, valga la redundancia. Si antes se producía, por decir algo, aproximadamente creo que 120.000 millones de dólares de PIB con 24 horas de energía, imagínense en qué va a pasar en el último trimestre del año si solo tenemos la mitad del tiempo de energía. Pues posiblemente vamos a tener la mitad de la producción de energía de bienes y servicios en el último tramo del año. Y eso implica pues menores recursos para el Estado. Aplaudo mucho lo que dice Víctor Hugo. Es necesario aperturar la inversión privada en estos momentos tan críticos para el país. Solo eso nos va a salvar porque los impuestos no nos van a ayudar, la recaudación tributaria no nos van a ayudar y creo que la forma más inminente es aperturar y dar concesiones al sector privado. Sí, exactamente. Y también lo que dijo Víctor es ideal, ¿no? O sea, el Estado estaba recaudando y tenía que poner en emergencia este tema de la energía, ¿no? Para darle la mayor aceleración posible en el mejoramiento de los recursos energéticos. Entonces, como veo la cosa, yo espero que podamos superar esta crisis para el año que viene, no para diciembre. No, no, yo no veo que se pueda superar la crisis para diciembre, sino para el año que viene. Va a haber unos parches, pero parches. No va a ser como una recuperación energética real, sino va a ser parchada. O sea, se han puesto una curita y cosas así. Nos hace falta bastante todavía como para salvarnos de este gran hoyo. Y bueno, muchas gracias por haber participado. Seas una excelente noche para todos. Un Bye, bye. abrazo. Saludos. Tal vez Hasta luego. Chao, chao. Chao, 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 chao.